hablando a través tuyo en el grupo de acá del Cerro y en el grupo de Alta Córdoba, un par de preguntas, ¿sí? Y la pregunta primera era, ¿qué vino te gusta? Y la segunda pregunta es, ¿en qué situaciones tomás ese vino? ¿Sí? Por amplia mayoría, obviamente, se impuso el vino blanco, dulce, espumante. Hubo un par que de Alta Córdoba dijeron, bueno, algún tinto, un Malbec para situaciones especiales, pero en general arrasó el vino blanco, espumante, ¿sí? Por eso yo traje, para seguir con esta temática, un vino tinto, para ponerlo acá hoy, ya que vamos a hablar sobre el vino. Y traje los tintos porque a ustedes ninguno les va a gustar, o sea, nadie mientras esté predicando va a manotear y va a empezar a convidar. Claro. Aclaró que no iba a estar, pero que a él le gustará el Malbec. Bueno, sí, pero no va a estar. Así que yo creo que va a quedar enterita la botella, por lo menos en la predicación. Por eso elegí un Malbec Alma Amor, ¿sí? Bueno. El tema va a tratar de ser el vino, ¿sí? Va a ser el vino. El asunto es que nos vamos a preguntar de qué vino vamos a hablar, ¿sí? El pasaje que voy a leer a continuación es el mismo que leímos en las lecturas, voy a repasar en otra versión. Y comienza diciendo así, Juan 1:11. Vino, en eso estamos, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz de cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Estamos en el inicio del Evangelio de Juan. En los primeros 10 versículos, Juan ha planteado la relación entre Jesús y Dios, la relación entre Jesús y toda la creación, la relación de Jesús y el origen de toda la creación, en donde Jesús estaba allí facilitando la misma creación, ¿no? También ha presentado a Juan el Bautista como alguien que va a venir a allanar el camino, a preparar el camino de ese Jesús que viene. Y también ha presentado Juan en 1 al 10 la relación de Jesús con toda la humanidad, ¿sí? Y aquí va a retomar este tema de la relación de Jesús con toda la humanidad. Y va a empezar a decir, y yo voy a ir poniendo algunas imágenes algunos textos para que nos vayamos orientando con este tema del vino. Lo primero que va a decir es que vino, pero su pueblo no recibió al que vino. Estamos hablando del vino, ¿sí? Vino lo que era suyo. Si lo pensamos en función de lo que ha dicho antes Juan, vino a su creación. Jesús hizo la creación. Jesús facilitó la creación. Por eso vino a lo suyo. Todo lo que había en el mundo era suyo. Vino a lo que había salido de sus manos. Vino a su casa. Vino a lo que formó, desde el amor que tuvo. Por eso este texto viene diciendo esto y propone que Jesús vino a lo que era suyo
Pero los suyos, el pueblo en donde él se insertó humanamente, no lo recibieron, ¿no? Así que vino, pero no recibieron al que vino. Ese dice el versículo 11. El versículo 12 y 13 va a decir exactamente lo contrario. Porque mientras algunos no lo recibieron, otros sí lo recibieron. ¿Sí? Y va a hablar sobre los que sí lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, y esto es el punto de el vínculo que se establece entre el que vino y aquellos que lo recibieron. Fueron capaces de creer en su nombre. Los que lo recibieron creyeron en su nombre, creyeron que él había venido como Mesías, creyeron que había venido como Dios mismo, creyeron que había venido como enviado de Dios, y por eso lo recibieron. ¿Sí? Entonces, el hecho de recibir o de rechazar, el hecho de aceptar o rechazar, tuvo que ver con aceptar o rechazar quién era Jesús, ese que vino a lo suyo. Y va a aclarar cómo es que uno, o cómo es que estas personas que recibieron a Jesús lo recibieron. Y va a ser una metáfora, Juan. ¿Sí? Va a hablar del nacimiento. Cuando uno nace, pertenece a una familia, pertenece a un espacio, pertenece a una tradición, pertenece a un género. ¿Sí? Y lo que va a decir Juan es que los que recibieron a Jesús no nacen como nacen los humanos, de sangre y por deseos naturales y por voluntad humana. ¿Sí? Todos nosotros surgimos por la sangre que nuestros padres tuvieron y por lo que significa la metáfora de sangre, corporalidad, capacidad de hacer que la vida se extienda a través de la natalidad, que una mujer pueda concebir, ¿sí? Que una mujer pueda parir. Todo eso tiene que ver con, entre comillas, la sangre, con ser humano, con la humanidad, ¿no? Entonces, lo que va a decir Juan es, bueno, no se nace así cuando uno reconoce a Dios. Cuando uno reconoce a Dios, se nace por voluntad de Dios, porque Dios se acerca y porque Dios da esa oportunidad de conocer, ¿sí? Y este nacer de Dios no tiene que ver con los deseos naturales, sino con el deseo de Dios. El deseo de Dios que quiere encontrarse con el ser humano. Como verán, esto es bastante teológico, medio profundo, mucho discurso que hace falta desentrañar. Lo que va a plantear el versículo que sigue es un testimonio. Hay dos Juan en este pasaje. Y el primer Juan que aparece en este pasaje es Juan, el escritor de este evangelio, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener ahora, en el versículo 14, es la visión del que vino según el escritor Juan, ¿sí? Y él va a decir esto: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio. Miren cómo lo va a decir. Primero, va a hablar del que vino como el Verbo. Todos sabemos que los verbos en una oración implican acción. Claro, Pochi, acción. ¿Sí? Una de las metáforas con las que se describe al que vino es el verbo. Y verbo como palabra, pero verbo como acción. Casi que esto, hablar del verbo, es de hablar de la palabra acción. No es una palabra que no hace nada. Es una palabra que inmediatamente que se entrega, genera algo. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. O sea, no fue una palabrita. Bueno, a ver si alguien le pinta que sea la luz. No. Sea la luz y fue la luz. O sea que es una palabra
que tiene un contenido de acción detrás de lo que se dice. Bueno, una de las metáforas que presentan al que vino es esta palabra acción. Jesús, el que vino, es palabra acción, el verbo. Ahora, la segunda cosa que va a decir, y esto es también a veces difícil de entender, sobre todo en su contexto, tal vez nosotros hoy estamos más acostumbrados, pero dice que esta palabra acción se hizo ser humano. Y este es el misterio de la encarnación. Porque si pensamos en el que dijo, sea la luz, y la luz se hizo, que ese que tiene tremendo poder con su palabra y con su persona, se transforme en un bebé que nace, es un misterio. Porque no era que le faltaba algo, no le faltaba nada. No era que estaba en duda si era todopoderoso, no. No era que le quedaba un requisito, una materia por cumplir, no. Es el misterio de que esa palabra acción haya decidido hacerse ser humano. Por eso la encarnación, la venida de Jesús, lo que conversamos y lo que compartimos en Navidad, es un misterio. Es un misterio que esa palabra acción todopoderosa se haya hecho ser humano. Y la segunda cosa que dice Juan el escritor es, la tercera, la primera que es palabra acción, la segunda que se hizo carne, dicen algunas versiones, metáfora, ¿sí? Se encarnó, se hizo ser humano, habitó entre nosotros. Y este habitar es muy interesante. Miren, también es un verbo, es una acción, ¿sí? Literalmente la palabra que se usa aquí para habitar es puso su carpa, puso su tienda, puso su tabernáculo. Miren, hizo camping, para decirlo en términos chabacanos, pero nuestros, para que se entienda. Jesús hizo camping entre nosotros, vino al camping y puso su carpa. Fue uno más de los que estuvo en el camping. Fue uno más de los que armó con la estaca, de que levantó, puso los tientos. Fue tan ser humano que hizo camping con nosotros. Fue tan como nosotros que puso su tienda entre nosotros. Y saben que en el siglo pasado Martin Heidegger, un filósofo alemán, habló mucho de esto del habitar. Y él dice que uno porque habita es ser humano. Si no tendría la capacidad de habitar, no sería ser humano. Fíjense qué interesante. Si uno de los rasgos que tiene que ver con el ser humano es habitar. Pensá tu vida, siempre estás habitando en tu casa, acá, vas a salir de acá, vas a habitar la calle, te vas a sumar al habitáculo de tu auto y desde el habitáculo de tu auto te vas a trasladar a otro lado, vas a entrar a tu casa, vas a habitar en tu casa, vas a almorzar, vas a dormir la siesta habitando en tu habitar. Esto es lo que hacemos innegablemente cada segundo de nuestra vida. Jesús habitó entre nosotros. Fue tan nuestro, fue tan ser humano, que hizo eso que vos y yo no podemos dejar de hacer, habitar. Son los verbos que estás usando, Juan, el escritor, para hablarnos de Jesús, del que vino. ¿Sí? Así que, y habitó entre nosotros. Y fíjense ahora lo que va a decir luego de escribir de estas tres maneras hermosas, muy humanas, muy entendibles por nosotros, muy accesibles para nosotros. Va a decir algo en plural. Y contemplamos su gloria. Juan no está hablando solo, no es un loquito que se perdió, no es un extraterrestre, no está inventando una historia. Miren, nosotros, tal vez Juan, tal vez se refiere a los discípulos que estuvieron con él, tal vez la comunidad que Juan está pastoreando, dice nosotros, en plural. Nosotros, como seres humanos, nosotros, nosotras, vimos su gloria.
somos testigos de esto, de que Jesús habitó entre nosotros, de que el que vino fue palabra-acción. Nosotros, nosotras somos testigos, vimos esto, vimos la gloria de esa presencia suya habitando en nuestro mundo. Somos testigos de esto. Por eso Juan el escritor va a decir que esta es mi verdad, este es mi testimonio, esto es lo que yo tengo para decir respecto del que vino. Y dice que esa gloria que vieron corresponde al Hijo único del Padre. Decíamos al principio que los que reciben a Jesús es porque saben que es Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el enviado, que es el ungido. Bueno, lo que está aseverando Juan es: yo creo esto y nosotros como comunidad de fe creemos esto y afirmamos esto y damos testimonio de esto. Y eso que él dice que corresponde al Hijo único del Padre es que vieron dos cosas en Jesús, y esto es maravilloso: gracia y verdad. Cuando vieron a ese Jesús que hizo camping, ese Jesús que habitó, ese Jesús que es la palabra acción, vieron algo que tiene que ver con lo que Dios es: gracia y verdad. Y gracia puede traducirse como amor. Gracia puede traducirse como misericordia. Casi que uno puede decir que ese Jesús que puso la carpa, ese Jesús que habitó, ese Jesús que se hizo humano, nos mostró que verdaderamente Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Hemos visto que verdaderamente Dios es esto porque vimos al que habitó entre nosotros. Porque vimos a Jesús. Que no es poco decir, ¿eh? Porque si hay algo que es característico en Dios es esta gracia, este regalo inmerecido, este regalo generoso de Dios de ser misericordioso y amoroso con cada uno de nosotros y nosotras. Este es el testimonio que da Juan, el que escribe. Pero hay otro Juan en el pasaje. Y es el Juan, adelante, pero ya va. El Bautista. Otro Juan. Así que hay dos Juan en el pasaje. El versículo 15 dice que vamos a ver ahora el testimonio del segundo Juan. Juan el Bautista, el que bautizaba, por eso se llama así. ¿Sí? Y esto es lo que va a decir Juan el Bautista, versículo 15. Juan dio testimonio de él y a voz de cuello proclamó. Ustedes saben que Juan fue un profeta, un anunciador de la llegada de Jesús, y era una persona que no hablaba solo en las aldeas, sino que también hablaba en los caminos donde había poca gente. ¿Sí? No tenía complejo de likes, no quería ni le interesaba mucho que la gente le vaya levantando el pulgar y tener popularidad y fama en las redes sociales de aquella época, ¿sí? Así que él a veces cuando hablaba en estos lugares desérticos decía esto: el que vino, es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Este es el testimonio de Juan, el que bautizó a Jesús. El otro Juan. Miren qué interesante, porque va a ser acá como un contrapunto y una comparación. ¿Sí? Juan el Bautista, cronológicamente, históricamente, en la historia de la humanidad, vino antes que Jesús. Cronológicamente, dice Juan. Yo soy más viejito que Jesús, dice Juan. Pero yo le quiero hacer otro planteo. Yo no estuve cuando allá en el principio se creó todo. Y él sí. Entonces Juan, el que es más viejito, dice: yo decía que el que viene después de mí, el que nació después de mí, el que viene a predicar después de mí, en realidad
es anterior a mí, porque como ha dicho Juan, ese estuvo en el principio y yo no. Así que este que viene después de mí es más importante que yo, dice Juan. Fíjense, como una mirada desde lo histórico cronológico y una mirada desde la eternidad, porque ese que vino es de antes. Y es de antes de que todo existiera, inclusive que existiera Juan el Bautista, ¿no? Entonces, de esta manera, otra vez Juan es otro que dice, Juan, esta vez el Bautista, es otro que da testimonio que ese que vino estuvo en el principio de todo, fue esa palabra, acción que creó todo, y que después se hizo ser humano, y que después hizo camping con nosotros y con nosotros. ¿Sí? Este es el testimonio de Juan el Bautista. Y vamos a lo último que nos va a presentar ahora Juan el escritor. ¿Qué trajo el que vino? Y lo va a sintetizar en los últimos versículos. De su plenitud. La primera cosa que trajo es plenitud. ¿Ustedes quieren saber, nosotras queremos saber qué es un ser humano pleno? Miremos a Jesús. Él es un ser humano pleno. A todos nosotros nos faltan 5 para el peso, como decimos, ¿sí? En algún lado. Pero si hay alguien en quien podemos apreciar la plenitud de lo que Dios es y por eso la plenitud de un ser humano, allí está Jesús. Ahí lo tenemos a Jesús en los evangelios. Leyendo los evangelios nos vamos a dar cuenta qué es un ser humano pleno. Y esto es algo de lo que trajo el que nació en el pesebre. Plenitud para saber quién es Dios y para saber quiénes podemos ser los seres humanos cuando realmente somos seres humanos y no los deshumanos que a veces solemos ser. De su plenitud recibimos gracia sobre gracia. ¿Qué trajo este ser pleno que vino? Otra vez. Gracia. Gracia. Y como que refuerza Juan, no sé si vieron el efecto de las palabras. Trajo gracia sobre gracia. Si no te alcanzó la primera gracia, el primer regalo de Dios, si no me alcanza la primera misericordia de Dios, hay más. Si crees que tal cosa no puede ser cubierta por el amor de Dios, hay más. Si crees, ¿no? Pero el efecto de esto de decir, recibimos plenamente a Dios y recibimos plenamente al ser humano en Jesús, también recibimos esos regalos generosísimos de Dios que no nos podemos explicar, porque como el nacimiento de Jesús, la gracia también es misterio. La gracia también no se puede explicar. El amor inagotable de Dios, el amor generoso de Dios, la misericordia completa de Dios no se puede explicar. Recibimos plenitud, recibimos gracia. Y el versículo 17 va a ser una comparación, fíjense. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Hay alguien que le dijo a la humanidad, acá tienen la tabla de la ley, esto es lo que Dios quiere. Vivan esto. Escuchen cómo sigue el texto. Mientras, contraste, que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Moisés nos dijo lo que teníamos que hacer y no hacer. Pero en el camino nos dimos cuenta que era muy difícil hacer lo que había que hacer y no hacer lo que no había que hacer. Moisés dijo lo que había que hacer y no hacer, pero con eso no se solucionó el problema. Sabíamos cuando hacíamos mal y sabíamos cuando hacíamos bien con la ley de Moisés. Ahora, ¿quién nos puede recibir cuando hacemos mal? Ahí viene la gracia y la verdad de Jesús. Esto es lo que trajo Jesús.
¿Quién nos puede amar cuando ni siquiera nosotros nos queremos por las cosas que hacemos? Ahí viene la gracia y la verdad. Hay uno que nos recibe, hay uno que nos escucha, hay uno al cual podemos acercarnos, hay uno que nos va a perdonar, hay uno que va a cubrir con su amor y su misericordia multitud de pecados. Eso trajo Jesús, a decir Juan. Por Moisés supimos que estaba bien y que estaba mal. Por Jesús tenemos la posibilidad, cuando hacemos bien, de celebrar con Él, de celebrar la vida plena con Él, de festejar, de alegrarnos. Che, qué lindo que me salió esto. Gracias, Señor, como hemos hecho al principio de este culto. Qué lindo que pudimos hacer esto. Te damos gracias, Señor. Celebramos esa gracia tuya, celebramos ese regalo tuyo en nuestra vida y nos alegra hacer el bien. Y cuando no podemos hacer el bien, también ese Jesús, ese Dios, nos recibe desde los regalos que generosamente nos extiende cuando nos acepta y nos perdona. Finalmente, dice esto Juan el escritor: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nunca nadie vio a Dios, es cierto, pero quien ve a Jesús ve a Dios, dice Juan. Quien mira la manera en que Jesús habla y actúa, ve cómo habla y actúa Dios. Conoce a Dios. Es capaz, aunque sea en forma humana, de avisorar lo que Dios es. Y Juan el escritor dice, bueno, nosotros lo vimos. Y vimos la gracia de Dios. Y vimos la verdad de Dios. Y vimos su bondad en nosotros. ¿Cómo puede resonar este texto en nosotros, en nosotras? Bueno, hace poco celebramos al que vino. ¿Quién es el que vino? Jesús. Me decían el Malbec Almamora, como predicador estaba fracasado, me iba llorando. Así que, respiro. Así que el que vino no es ni el vinito blanco espumante que les gusta tomar a ustedes, ni el Malbec que le gusta al Tato, y Armando también, sino que el que vino es Jesús, y de él estamos hablando, ¿sí? Y de él estamos recordando este gesto misterioso de que se haya acercado a nosotros y que haya puesto su carpa en nuestro camping y que haya acampado con nosotros y haya sido uno más allí. Me parece que el texto nos anima finalmente a preguntarnos: ¿qué me trae el que vino? ¿Qué te trajo? Y este tiempo de celebrar, yo les quiero pedir que ustedes piensen: ¿qué te trajo el que vino? ¿Qué cosa buena sos? Porque Jesús, el que vino, te la trajo. Piensa para tus adentros, pienso yo para mis adentros. Esto es interesante, ver la gracia de Dios en nuestra vida. Es necesario celebrar lo bueno que Dios ha puesto a través de darnos el Espíritu Santo y Jesús. Hay que alegrarse, pero no alegrarse como mandato, no, hay que vivirlo con alegría. Si hay cosas buenas en tu vida, esas cosas tienen que ver con aquel que vino y nos trajo la posibilidad de esas cosas buenas, de vivir esas cosas buenas. ¿Alguien quisiera decir algo bueno que Jesús le ha traído a la vida? Sí, yo quiero decir algo. Que a través de algo muy insignificante he podido reanudar una relación que estaba bastante deteriorada y en este momento tenemos una relación muy hermosa y fluida. Algo insignificante como mi profesor Mirama, profesor alemán. Esta persona está por viajar, es familiar,
siempre tuvimos una tirantes. Si a mí me parecía esto y me parecía otro, y así tuvimos la mano, tratando las dos de que más o menos los encuentros sean normales. Pero ahora yo tuve un regalo sonso que me decía, ¿qué pasa? Te pongo todo lo que hay, te pongo los vocablos con un letrerito, y vos por lo menos ahí ya te vas ubicando con ese vocabulario. Ahora somos amiguísimos. Ahora tenemos una fluidez, ahora nos hablamos, nos aconsejamos. Y yo digo, es una insignificancia que me trajo la paz, y me trajo la alegría, y digo, a pesar de eso, querernos. Eso es otro milagro. Querernos a pesar de, no es tan difícil, pero tienes que tener el regalo de Dios de decir, acá tenés el elemento, y con este vas a ir encontrando lo que encontré, que tampoco sabía. Muchas gracias, muchas gracias. O sea que Jesús, este Jesús que vino te trajo, mira, cercanía, reconciliación, vos dijiste paz, alegría, ¿no? En este vínculo que se ha recompuesto, ¿no? Nuevas oportunidades. Esto es gracias a Dios para tu vida. ¿Alguien más? ¿Qué te trajo el que vino, el Jesús que vino? Yo siento que a medida que fue pasando el tiempo y conociendo al Señor, fui escuchando, aprendiendo la gracia de Dios. O sea, como que fui sintiendo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, cambiando cosas que yo creía que no las podía cambiar, o que creía que estaban bien, y sin embargo el Señor las cambió. Y por gracia hoy puedo ver cosas que no hago porque estaban mal. Entonces yo creo que Dios es tan bueno en su amor, tan bueno, que la gracia nos permite reconciliarnos con nosotros mismos y así reconciliarnos con otros. Esa gracia es amor. Y el amor te da alegría, te da paz, te da tranquilidad. Saber que tenés a alguien al lado tuyo que te escucha cuando pasas momentos difíciles o de pruebas o momentos de alegría. Saber que hay un Dios que te ama y que te escucha en forma permanente, en las alegrías y en las tristezas. Yo creo que es un montón de cosas, ¿no? Ahora digo eso, pero hay muchas cosas más. Pero realmente esa es la gracia de Dios. Muchas gracias, Elda. Así que el Jesús que vino te trajo compañía, el Jesús que vino te ayudó a superar las cosas que no querías hacer y a hacer otras que sí querés hacer. El Jesús que vino te dio nuevas oportunidades, ¿no? Y te acompaña en el camino. Todo esto tiene que ver con el Jesús que vino. Bien. La segunda pregunta que me hago es, bueno, ¿qué necesitamos hoy del Jesús que vino? Porque tal vez, gloria a Él, empezó a hacer una buena obra y nos ha dado un montón de cosas que hasta nos sorprenden. Cosas de su gracia, cosas de sus milagros, ¿no? Y nos ha hecho hacer cosas buenas y nos ha dado la posibilidad de mejorar, ¿no? Como personas, ser más plenos, más plenas humanamente. Pero siempre hay cosas que nos faltan. ¿Qué necesitamos que nos dé hoy ese Jesús que vino? Esta también es una pregunta que nos hace el texto. ¿Qué necesitamos? A mí particularmente lo que me habita el Jesucristo es la paz en los momentos en los que me cuesta, ¿no? Es decir, ayudarme a serenarme cuando creo que todo va a salir mal o que todo está mal. Y algo que necesito siempre y que trato siempre de aplicar en mi vida es no juzgar como no juzgó Él. Y no es decir, tanta justicia humana que es tremendamente injusta, a mí siempre me ayuda a ejercer la práctica de decir, bueno, Jesucristo se juntó con todo lo que el resto de la sociedad detestaba. Se juntó con las mujeres, se juntó con los leprosos, se juntó con los enfermos, se juntó con los endemoniados, se juntó con todo. Entonces, eso para mí, en mi vida siempre eso es fundamental en cuanto al ejemplo. Entonces, Jesús que me habita
me tranquiliza y me ayuda a no juzgar al otro. Y de repente entender que el otro tal vez no es así malo porque lo eligió, sino porque tiene una marca de fábrica, porque viene con una historia retorcida, por infinidad de cosas, ¿no? Y por supuesto que por contrapartida la gratitud por todo lo bueno que uno tiene en la vida y por saber verlo a partir de esto, escuchar, de militar a la fe. Porque mucha gente dice yo tengo fe, yo creo, pero no la milita. Y eso también es algo que a mí me moviliza. Muy bien, entonces necesitamos, yo me incluyo, aprender a ser más misericordiosos antes que juzgadores, antes que jueces, ponernos más de ese lado de la misericordia que del lado de juzgar. Y necesitamos también sabiduría para ver las cosas buenas. Sí, dos cosas que has dicho que comparto. ¿Alguien más quiera? Yo necesitaría que el Señor siga insistiendo, ¿no? En tocarme el hombro y decirme, che, estoy acá, ¿no? Porque a veces uno pasa como si no estuviera, ¿no? Y uno dice, bueno, lo resuelvo, ¿no? Y la resolución viene por parte de uno. Viene solo con la ayuda de Él y a veces no lo vemos. Entonces esto que nos sigue insistiendo, che, estoy acá confiando. Confío porque estoy al lado tuyo, estoy al lado de tus hijas, estoy al lado de tu familia, estoy al lado de tus seres queridos, estoy al lado del problema ese que vos ves como una nube negra. Estoy acá, ¿no? Entonces que Él insiste en tocarme el hombro para decirme, mejor. Ser conscientes entonces de la presencia amorosa, cuidadosa de Dios, ser conscientes de su disposición a acompañarnos en todo momento, ¿no? Aun cuando no estamos muy preparados para verlo. Amén. ¿Qué le puede ofrecer esta iglesia de parte del que vino, de Jesús que vino, no del Malbec? ¿Qué le puede ofrecer esta iglesia? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros como iglesia de Jesús? En su nombre, a nuestros familiares, a nuestro barrio, a nuestra sociedad argentina. Esa también es una pregunta que nos hace este pasaje, ¿no? No todo queda en la dimensión personal. También este Jesús que vino es un Jesús para la sociedad. Es un Jesús para nuestros vínculos de trabajo, vínculos familiares, vecinos. ¿Qué le puede ofrecer este Jesús que vino a nuestras relaciones significativas? Esto también es una pregunta que nos debemos hacer como comunidad a la luz de este texto. Y quisiera terminar con una oración, entonces pidiendo que el Señor, el que vino, el que celebramos que vino, el que reconocemos que vino, pueda darnos aquello que necesitamos, pueda afirmarnos en aquello que ya nos da y pueda también invitarnos a compartir esto que Él nos dio. Oramos. Gracias Jesús porque viniste, gracias porque esa venida ha significado para nosotros y nosotras conocer la plenitud humana y conocer algo de lo que es Dios, ese Dios de gracia, amoroso, generoso, cuidadoso, bondadoso, benefactor para todos nosotros. Gracias Señor porque este que vino nos ha traído nuevas oportunidades. Gracias porque tan bien acampó entre nosotros que nos puede entender, que puede saber quién somos y no sale corriendo, sino que nos abraza y nos recibe.
Te damos gracias, querido Dios, porque nos has permitido encontrarnos con este Jesús que vino. Nosotros, nosotras, decimos en este día también que Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Te damos gracias, querido Dios, porque esa presencia de Jesús, que a veces reconocemos, que a veces no vemos, nos ayuda a ser mejores seres humanos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habita y que nos recuerda la presencia de Jesús y de Dios en nuestra vida. Y queremos también pedirte a partir de esta invitación del texto que nos ayudes a compartir este Jesús que vino y que nos habita. Y que nos hagas como este escritor Juan, que nos hagas como este bautizador Juan, personas que podamos hablar y actuar en nombre de ese Jesús. Y que sea tan evidente, pero tan evidente, que ese Jesús está en nosotros, que haya otras personas que quieran conocerlo. Hace de nosotras, de nosotros, una iglesia que muestre el que vino. Amén.